Disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, sabemos todos que si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. A modo de ejercicio, antes de empezar el programa, como una especie de cábala, creemos que podemos combinar con ustedes nuestros respectivos usos de la imaginación. Seguimos al respecto una línea trazada en el tiempo por Eve de Bonafini, que decía que si lo elaboramos bien, nos damos cuenta de que la radio es un asunto que funciona en el teatro de la mente. ¿Serán los teatros de la mente? Si así fuera, o fuese, está claro que lo que nos ingresa a través del streaming con la vista y los sonidos, o a través de la forma más tradicional de escuchar la radio, una vez en nuestro cerebro, ahí en el teatro de la memoria, hace su propio recorrido. No es un recorrido guiado por un deseo explícito, sino aquel que los elementos inconscientes producen en nuestro trabajo en la mente. De tal manera que esas voces y esos sonidos pueden significar otras cosas. No solo la primera lectura o la primera audición, sino un paseo por nosotros mismos, por nuestras propias sensibilidades. Y si así fuera, si este recorrido virtuoso se concretara, ojalá que acontezca así hoy y siempre, ya se trataría de una experiencia y no simplemente de un ratito de radio. De experiencias estamos hechos, de las buenas y las malas. El asunto es poder sacar las conclusiones adecuadas de las buenas y las malas. Hoy que la Argentina y el mundo viven una época dominada por la oscuridad, es bueno recordar la aventura de los tiempos felices e imaginarnos que es posible. Trabajar nunca ha sido magia para que vuelvan los tiempos felices para todas y todos, y no para las minorías. O al menos así lo pensamos desde aquí. Marina Glesser, muy buenas tardes de miércoles, un oxímoron de entrada, ¿eh? De entrada es un oxímoron tal como lo decís, Carlos. Buena tarde de miércoles para vos y para la audiencia. Nadie puede ser feliz en soledad. Espero que hayan estado en este fin de semana extra large que pasó y que estuvimos acompañando tanto lunes como martes. Buenos y momentos compartidos, propicios de dejar un poco la digitalidad y las redes antisociales, como dice un famoso conductor de acá de esta radio, para presenciar reales relaciones, y poder dar abrazos en lo tangible, en lo sonoro, en lo olfativo, y hayan podido compartir lo que haya para compartir, porque no hay ninguna buena nueva hoy. No, miércoles calentito, comisiones elaborando dictámenes para el tratamiento mañana en el Congreso de la Nación del paquete de leyes laborales, tan injusto que parece horripilante que alguien haya votado a favor. Hoy miércoles jubilados, movilizados en medio del calor de la ciudad de Buenos Aires, aprestos represivos, como siempre ocurre, una certeza. Sí, mañana hay tratamiento en el Senado del paquete de leyes laborales, habrá un paro total, pese a que la CGT, un poco tibia, ¿no?, pretendía un paro sin movilización, habrá movilizaciones también. Ese conjunto de cosas está dando vueltas en la que llamamos la realidad argentina. No podemos omitir, ¿no?, que hay un para adelante y para atrás dentro de ese paquete de leyes laborales. No sé si viste, el domingo a las 10 de la noche, Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, ahora senadora, salió a decir de que tenían que levantar esto de la situación de despidos por enfermedad, que no, entonces ellos, desconociendo la Constitución Nacional, porque se la están violando, se la llevan puesta, creían que podía ser tratada en diputados. Como bien decías recién, Carlos, tiene que efectivamente volver a la Cámara Alta de Senadores, porque no, esa media sanción que se dio, si hay un error, como ellos llaman, un error a una ley, ya es una paparruchada. Bueno, en el Poder Ejecutivo, recién tuiteó Javier Milei, conspiranoico yo, fin, no se sabe bien a qué se refiere, ni a qué, con qué eufemismo le habla, ni a quién. Tal vez se refiere a que como él no escribe las leyes, sino que lo hace Adolfito Sturzenegger, esa distracción de Sturzenegger pone ahora una especie de parate, no, un parate, no pueden aprobar como quisieran ya mismo las cosas, porque tal vez Adolfito estaba más preocupado por los contratos de su esposa con la Cancillería que por revisar el paquete de leyes, que siempre esconde. Pablo Jagre, ¿cómo va? Hola, Pablo. ¿Cómo está?
la trampita de te cambio esto, pero por atrás pasan los elefantes. Toda la ley es un disparate. 300% más cara la hora de inglés que da la mujer de Sturzenegger que cualquier otra. Bueno, es muy buena clase, hay que decirlo, porque lo que pagás vale, ¿no? Sturzenegger fue denunciado por abuso de autoridad, también por una secretaria que tuvo por abuso sexual. Todo eso está tapado y bien invisibilizado en los medios hegemónicos. Es muy fuerte como esta garantía de impunidad, ¿no? Que esta gente se puede mover tan impunemente, como vos bien decís, el Poder Ejecutivo es un mamarracho, el Poder Judicial es un mamarracho también, y ya nos queda solo apelar al Legislativo, que lo que quería terminar de decir recién es que esos senadores votaron el artículo 44, que supuestamente es el del error, sin haberlo leído. Entonces votan leyes sin leer. Está claro, ¿no? Y de parte de los senadores que fueron votados a su vez por sus propios electores, no para ser fáciles para el gobierno, sino para hacer una oposición en serio, y miren en qué ha concluido esto. Vivimos en una época claramente distópica, está bien mencionarlo en estos términos, en que la verdad es tan relativa que las mentiras a veces parecen verdades, o son mentiras disfrazadas las verdades que todo el mundo consume. Estados Unidos tiene la capacidad y la arrogancia como para secuestrar al presidente de otro país, pero no para detener un pedófilo famoso en su propio territorio. Y ya no hay terrorismo en Venezuela, ¿viste? Que ya nadie dice que hay terrorismo en Venezuela. Y nadie está preocupado por Corea del Norte y la expansión de las posibilidades de bombas atómicas, ¿no? Como ocurría en otras épocas, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Claro, muchos de estos elementos ocultan que lleva 7 elecciones consecutivas perdidas en las legislativas estadounidenses. Donald Trump es un líder cuyo poder interno en Estados Unidos está cayendo y que duplica los esfuerzos para afuera para lucir al comando de la situación, no solo de su país y en el mundo. Hay que ver si esto es el inicio de una nueva era, como mucha gente supone, una era oprobiosa para la historia de la humanidad, o es el final de una era. Veremos un poquito más adelante de qué se trata. Sí. Principio final, Hacker. No sé, qué difícil eso, ¿no? Es una sensación igual que uno tiene desde el inicio de este gobierno, ¿no? Al principio parecía como que, ojo, no van a poder, en cualquier momento. Bueno, avanzan, evidentemente avanzan, y ahora en diputados están avanzando con 2 comisiones, Legislación y Trabajo, y Presupuesto y Hacienda, son las 2 que pueden dictaminar. La que presidía Expert, ¿no? La de presupuesto. Exactamente. Y si esto prospera, mañana podría haber sesión en esta cuestión muy, muy express y muy falta de respetar los tiempos también de los debates, porque es imposible que haya un debate sobre una reforma, entre comillas, grandes, laboral, que salga en menos de 2 meses, sin debate, sin charla con los gremios, sin charlas con... De espaldas al pueblo, digamos, al pueblo trabajador, con un texto que además se conoció a minutos antes de votar, que se escondió hasta último momento. No sé si se conocía tanto, Y sin que implicase todo esto lo que se llama la dinámica parlamentaria, que es que se discuta, exacto, que se elaboren ideas. Más bien parece en un gobierno que es autocrático, pese a que fue votado democráticamente, es decir, que hace lo que se le canta o presume que puede hacerlo, y que todos serán impunes porque nunca serán juzgados más adelante. Un gobierno que no tiene cuidado con esto porque se sabe protegido por poderes más importantes que el poder de las mayorías. Pero tan impunemente, Carlos. Claro, hoy cuando abren el Parlamento, pero no se discute, y los senadores de la oposición votan leyes que no han leído previamente porque contienen errores que deberían ser solucionados, uno se da cuenta que también hay un funcionamiento autocrático de un poder democrático como sería el legislativo. Bueno, no podría estar hace 246 días hoy presa en su casa de San José 1111 la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? 246 días hoy. Totalmente. Sin derechos cívicos y políticos respetados, ¿no? Con una hazaña y un revanchismo absurdo. Está claro y doloroso. Que estaba planteado en los números antes, eso, el revanchismo, el dolor infligido a aquellos que intentaron cambiar las cosas. Lo que no estaba tan planteado es que una parte importante de la sociedad no revise su propia responsabilidad en esto. No se sienta culpable ahora que van por los derechos de todos, incluso de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los vecinos, de los prójimos, etcétera, etcétera, y haya mucha gente que siga pensando que esto es un mal necesario y que la culpa de todo la tiene el pasado. Y yo quería hacer una aclaración, porque si están viendo todos los medios, a excepción de esta radio y pocos más, se está hablando del artículo específicamente del porcentaje que cobrás si tenés un accidente. El 44. ¿No? Bien. Ese artículo... Si te enfermas, ¿no? Que es diferente si sos oncológico o si fuiste a jugar al fútbol y tenés una esguince. Estoy convencido que ese artículo el gobierno no lo pensaba aprobar. Esa es la presa que van a entregar y que todos vamos a ir detrás de eso diciendo que bien, la bajan. Sí, pero detrás de eso hay cosas muy, muy graves. Eso es grave, por supuesto. Además de grave, es obsceno.
Y yo creo que se exhibe con esa obscenidad, y incluso Bullrich lo critica en un momento, como para decir, bueno, te doy esto, mirá cómo negociamos, mirá cómo bajamos. En el fondo, lo que viene detrás de la reforma laboral es mucho más grave. Entonces, no nos comamos la curva de que ese es el gran problema, es un problema, pero ese artículo solamente no es toda la ley. El la artículo de Banelco, ¿no? Es el artículo banelquizable, te banelquiza la discusión. Eso lo discuto, pero no discuto todo. Y acá el todo es un problema, ¿no? Me parece que es categórica la definición de Pablo Hacker, obsceno. Obsceno. Busquemos la lógica de qué es obsceno, porque este es un gobierno obsceno, un gobierno pornográfico y obsceno. Y FATE subsistió y resistió 80 años y sin embargo en los últimos 2 cerró, ¿no? Cuando dicen 80 cerrando, años, ¿no?, de peronismo, bueno, está cerrando. Ahora el gobierno dictaminó la conciliación obligatoria para los próximos 15 días. Veremos qué pasa con esa, porque atrás, digo, de todo el conflicto de Sierra, una fábrica que tiene 80 años en Argentina. Y que fabrica neumáticos argentinos. Y que fabrica neumáticos argentinos, y que por la apertura indiscriminada de importaciones realmente se ve afectada en la competitividad, ¿no?, de su costo y de su producción, y entonces arroja afuera del sistema productivo de la marginalidad 920 personas, pero no fueron los 80 años de peronismo, fueron estos 2 últimos años de Milei. Incluso hay cosas que son muy evidentes si uno repasa la historia, ¿no? La jornada laboral de 8 horas. Los van a indemnizar, Ni siquiera fue una invención política del peronismo. Es una invención política que las jornadas no duraran lo que los patrones quisieran. Irigoyen, ¿no? Del gobierno de Irigoyen, del final del segundo gobierno de Irigoyen, de 1929, como una parte de la aceptación de los reclamos de los gremios proto. Y no fue la forestal también. Claro, antes. bueno, los gremios que empezaron, los gremios anarquistas y socialistas que empezaron, los comunistas, no existía todavía el peronismo, que empezaron a trabajar ese asunto de, bueno, somos un país que es rico, que es moderno, en que hay trabajo, en que sobran las oportunidades. Bueno, ¿por qué no legislamos de tal manera que la jornada laboral se extienda solamente por 8 horas? Ya se había aprobado el domingo no laborable, el sábado no laborable. Hay un montón de asuntos que vienen de ahí. Antes de que queramos volver a la esclavitud. Antes de Milei. Ustedes saben que la masacre de la Patagonia rebelde durante los años del primer irigoyenismo correspondió a un reclamo de los trabajadores, ni siquiera por las 8 horas de trabajo, sino por un poco más de comida en invierno cuando se esquilaba y un poco más de abrigo a la hora de dormir. Y saco esto a colación en este contexto porque en el comienzo del programa ahora vamos a recordar el nacimiento de Osvaldo Bayer el 18 de febrero de 1927, o sea, hace 99 años, alguien que historió no solo las luchas obreras, sino una parte de verdad de la historia argentina tan manipulada por la historiografía oficial, hasta él, con leves excepciones, y el papel que han cumplido los poderes en serio en la Argentina. Osvaldo decía, el maestro Osvaldo Bayer, decía que se había propuesto ser implacables con los implacables en la historia. Recordemos algunos asuntos que tienen que ver con las políticas que hoy aplica el gobierno de Milei. Por ejemplo, la represión en las calles a aquellos que peleaban por la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Roca, siendo presidente, hace la primera represión de la primera gran manifestación que hacen los obreros por las 8 horas de trabajo, el recordativo de los mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. Bueno, ordena a la policía atacar a esa manifestación que se hacía pacífica totalmente, que se hacía en La Boca, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero argentino, que es el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. Los obreros toman sobre sus hombros al cuerpo sin vida de Juan Ocampo, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario de ellos, y allí lo velan. Y a la noche Roca, siendo presidente, ordena el allanamiento del diario de La Protesta, entra la policía, destruye todo, se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. El maestro Osvaldo Bayer vivía en una avenida del barrio de Belgrano, en la avenida Monroe, y sentía que su casa era un palacio. Era un palacio de libros. Cuando Osvaldo Soriano conoció el lugar, lo bautizó inolvidablemente y para siempre el Tugurio. Porque de palacio no tenía nada. Estamos compartiendo algunas de las innumerables fotos que Osvaldo Bayer
se sacó o hizo que le sacaran en ese contexto. Estamos compartiendo ahora una en que tiene en la mano el homenaje de algunas calles de algunos lugares de la Argentina al general Roca y al coronel Rauch. El quinteto Negro La Boca y su tema a Osvaldo Bayer. Cuando Bayer cumplió 90 años, a 2 cuadras de su casa, en una plaza pública, hubo un enorme homenaje a su figura, en que bandas de rock, intelectuales, otros músicos, historiadores, el público en general, periodistas a montones, se reunieron para hacerle un tributo a él con la camiseta de Rosario Central al lado. Tal vez una actitud ética, ante todo, de no tener verdades a cambio de sueldos, de investigar aquello que además a veces molesta y duele. Hay una definición del periodismo. El periodismo debería ser publicar cosas que al poder no le gustan. El resto serían las relaciones públicas, el entretenimiento. A eso se dedicó Osvaldo Bayer, siendo un periodista de alta gama toda su vida. En algún momento era secretario de redacción del diario Clarín. Pero nunca dejó de tener claro su papel gremial y su papel de historiador respecto a la verdad. Casi todo lo que sabemos sobre Roca y la campaña del desierto, por ejemplo, proviene de la investigación de Bayer. Roca nunca se tomó el trabajo ni siquiera de llamar pueblos primitivos o indios. Los llamaba siempre los salvajes, los bárbaros, en todos sus discursos. Y estaba ya preparando el ambiente. Se va a hacer la campaña en el desierto. Se puede leer en los propios partes de Roca y en el informe final que hace ante el Congreso de la Nación que todo eso fue un verdadero genocidio. Y más todavía. Además, de los muertos que hubo, trajo prisioneros. A los indios con sus familias, a los que se los trajo caminando. Mientras traían pobladores de Europa, acababan con los que vivían acá desde siempre. El objetivo era extender la frontera de la llamada civilización, porque la tierra era algo que ya valía mucho. La única salida para él era el exterminio de los pueblos originarios. Por suerte se dio una combinación de elementos en los años 70 que permitió a un cineasta del establishment, de la gran industria del cine, como Héctor Olivera, filmar con un enorme elenco La Patagonia Rebelde. Esa película en que míticamente un joven Néstor Kirchner participó como extra en las escenas de masas en su Santa Cruz natal. La prosa de Osvaldo era una prosa vehemente. Sus adjetivos eran poderosos. Él era un tipo suave, romántico, dulce y pacifista. Como se metió en el plexo de la historia del anarquismo en la Argentina, e incluso aquel anarquismo que pensaba que al terror del sistema hay que combatirlo con el terror de los sistemáticos. Tal vez hubiera gente que al verlo se persignase y creyese que él era capaz de tomar las armas. Estuvo siempre en contra del uso de las armas. Eso incluso lo superó en los años 60 y 70 y estuvo a un costado de muchos de sus amigos de la militancia y el trabajo, entre ellos Rodolfo Walsh. Hay sobre esto una historia muy fuerte. De visita en Cuba, invitado por el gobierno cubano, Osvaldo Bayer tiene una reunión con el Che Guevara. El Che Guevara está propugnando focos armados en el sur de América. Más adelante hará uno el mismo, en el 67 en Bolivia. Y tienen lo que se llamaría, con Piri Lugones de invitada de facto, una discusión política. El Che explica cómo hacer la revolución en Argentina. Osvaldo Bayer no está de acuerdo. Y por este asunto, el Che, Piri Lugones colada, se trata de la nieta de Leopoldo Lugones, la hija del comisario que inventó la picana, en la Argentina será deportado de Cuba e invitado a no volver nunca más. Eso también habla de quién era Osvaldo Bayer. Bueno, y como yo lo fui a visitar a Rodolfo y nos pusimos a conversar, y de pronto entra Piri Lugones, que yo no la conocía.
Y se me presentó, dice, ¿no me conocés? Le digo, no. Me dice, yo soy la Piri Lugones, la hija del torturador Lugones, porque ella era la hija del comisario Lugones, que inventó la picana eléctrica. Sí. Nieta del poeta, hija del torturador, ¿no? Así es. Y entonces Rodolfo dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Le digo, no, porque estoy invitado a las 10:30 de la noche para ir a visitarlo al Che. Entonces la Piri me dice, ¿cómo? ¿Que estás invitado por el Che? Le digo, sí. Dice, yo me voy con vos. Le digo, no, Piri, porque es por invitación. Somos 5 y entonces me dice, mira, no te vengas con argumentos de burguesito. Yo me voy con vos, porque yo lo quiero conocer al Che y yo lo voy a conocer al Che. Bueno, llegamos al Banco de la Industria, digo yo que estoy invitado, no dije claro. Estamos invitados, Claro. Estoy invitado. Y la guardia la deja pasar. Entramos, ya está el Che Guevara hablando, y yo ya me olvido de la Piri Lugones, y seguimos conversando y todo eso. La entrevista con el Che fue memorable, porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina. ¿Y cómo había que hacer la revolución? Bueno, había que hacerlo en las sierras de Córdoba. Ahí se junta un grupo de 50 compañeros, eligen un lugar, aprenden a encontrarse la comida y a vivir en esa naturaleza. Y entonces, bueno, a los 3 meses ya bajan, como dijo él, ya bajan y toman una aldea. Y entonces es cuando dijo él, los diarios burgueses hablan, guerrilleros en Córdoba. Claro. Y es entonces cuando la Juventud Revolucionaria Argentina ya marcha de todos lados y los encuentran. Y ya no son solamente ya 50, son 100, 150, 200 y 300. Y cuando ya son 300 ya bajan más y conquistan una ciudad mediana. Se conquistan las armas si hay un cuartel mejor, si no las de la policía, y en la plaza principal dan una proclama. Entonces la juventud revolucionaria de esa pequeña ciudad ya se junta también, y ya son 450, y sigue llegando del resto de la Argentina, y son 500, 600, 700. Y hasta que ya, bueno, sigue el mismo ritmo y van a ser 1000 y 2000 y 3000. Y cuando ya son 3000 ya bajan definitivamente. Toman una ciudad como Río Cuarto, se posesionan de las armas y ya toman todos los que sean camiones y ómnibus y marchan hacia Buenos Aires. Y es el momento que los gremios argentinos, que los sindicatos argentinos revolucionarios van a hacer la huelga general. Entonces, avanzan los guerrilleros por las anchas avenidas, toman la Casa de Gobierno y mientras tanto es huelga general de los obreros. Y así se logra la revolución. ¿Alguien le dijo algo? ¿Le cuestionó? Yo fui el único tonto. Claro, que dijiste que estaban los 4 cuerpos de ejército. Los 4 cuerpos de ejército, los gases, claro, las ametralladoras, los aviones. Y él me miró con inmensa tristeza y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y claro, y los demás de la delegación me miraron diciendo, claro, son todos mercenarios. Bueno, y no hubo más para discutir. Pero qué respuesta hermosa, ¿no? ¿Y cómo te...? Sí, claro, él era un revolucionario, no podía hablar de las contras de la revolución. Claro. Bueno, eso es lo que nos contó allí, año 1960, después lo va a repetir en Bolivia y por eso va a perecer. Claro. Osvaldo Bayer, por su longevidad, vivió 91 años. Sobrevivió a todos los mencionados. En este audio cuenta una reunión con Rodolfo Walsh en Cuba, Rodolfo Walsh trabajando en Prensa Latina, la anécdota con Piri Lugones, el encuentro con el Che Guevara. También sobrevivió a su más joven amigo Osvaldo Soriano, con el que tuvo una relación extendida, sobre todo en el exilio mutuo, Soriano en Francia, Bayer en Alemania, y del que recordaba cantidad enorme de anécdotas, un historiador que no solo recordaba, sino que narraba muy bien. Más adelante, en el futuro de su vida, e incluso subiría a escenarios, sería coprotagonista de obras, independientemente de los guiones suyos que se adaptaron para cine, él también sería sujeto del cine, como un historiador emblemático y al mismo tiempo un personaje de un rigor propio muy teutónico, claramente específico. Si uno iba a la casa de Osvaldo Bayer y era invierno, sobre todo si hacía frío tendría que saber que se levantaba muy temprano. Ahí fue Cristina Fernández de Kirchner un día a visitarlo, por ejemplo.
y que se iba con una botella de whisky sería muy bienvenido, porque él empezaba el día, sobre todo si hacía frío, con un poco de whisky. Para el que lo considera un intelectual, era fanatiquísimo del fútbol. Hay una película sobre la historia del fútbol argentino basada en sus investigaciones. Mencioné lo de Rosario Central, vemos una foto de él con una gorra de Central delante de los colores de la diversidad, porque lo llevaba siempre en su ADN. Vivía, sin embargo, cerca de la cancha de River. En homenaje a las madres de Plaza de Mayo, Osvaldo Bayer se explaya sobre las huelgas patagónicas de 1920. En 1920 comienzan las huelgas rurales patagónicas. Los peones obreros de los campos, principalmente las estancias inglesas, proclaman la huelga general y dicen en su primer comunicado: al mundo civilizado, el paro general del campo ha sido decretado. Este será total, absoluto. Desde la fecha no se realizará ninguna de las faenas, incluyendo las del acarreo y transporte, relacionadas con los trabajos de explotación de ganadería, única fuente de recursos en el territorio. Trabajadores, hoy más que nunca debemos demostrar que nuestra inquebrantable voluntad de dignificarnos y de ser en la moderna sociedad considerados como los más eficientes factores del progreso y de la civilización, uniendo para ello todas nuestras fuerzas, no dando un paso atrás y defendiendo con tesón nuestros derechos desconocidos y vulnerados. La debilidad de uno solo puede ser la ruina de todos. Cuando veamos un compañero tímido o vacilante, no lo precipitemos con reproches ni amenazas. Antes, al contrario, procuremos robustecerlo, ayudarlo, levantarlo al espíritu y ofrecerlo los brazos fraternos y afectuosos de sus compañeros en desgracia. Opongámosles a la fuerza de las armas de los estancieros la fuerza de nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la honradez de nuestras acciones, y el triunfo será nuestro. La comisión directiva. Recordando al maestro Osvaldo Bayer en el aniversario 99 de su nacimiento. Sí, el año que viene se cumple un siglo. ¿Podríamos pensar que alguien del Estado argentino se acuerde después de que el año pasado, el 25 de marzo, demolieran un homenaje a su figura en la Patagonia profunda? ¿Será que la figura de Osvaldo Bayer representó la figura de un indomable y por tanto un imperdonable para el poder real? En su faceta de protagonista escénico, invitado por el grupo Arbolito, Osvaldo Bayer cuenta la historia del final de la vida del coronel Rauch.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:39. Ahora más adelante en el programa, Marina Glesser. Vamos a conversar con Manu Fanego, que está haciendo Modelo Vivo Muerto, estos el 25 de febrero y el 1 y 8 de abril en el Teatro Metropolitan. También van a estar en La Plata, en Banfield, en Avellaneda, y se van para Barcelona, en donde agotaron, y Menorca van a estar en el 24 de abril y Madrid el 28 de abril, pero también queremos conversar con él sobre Le Frigó, que es una obra de copy que dirige Tatiana Santana y que está en segunda temporada, los jueves a las 22 en el Teatro Picadero. Así que vamos a estar conversando con Manu de todas estas cosas muy bonitas que tiene el teatro, bueno, los bla bla con Modelo Vivo Muerto, y también en esta pieza que es Le Frigó de copy, que tiene su segunda temporada. Bien, en parte por la destrucción de la industria audiovisual en la Argentina, no se filman películas, los que consiguen trabajo lo consiguen en las series. Hay un revival del teatro con grandes actores y grandes estrellas en toda la Argentina, pero también un teatro argentino de exportación. En tiempos de resistencia, en tiempos de complejidad cultural, mucha gente encuentra un reparo, o un descanso, o un lugar de resistencia en el teatro. Están aconteciendo en este momento, y estamos todavía en el verano, después será más fuerte a partir de marzo, un montón de sucesos que tienen que ver con eso, que si lo analizamos por separado, cada uno de los casos, no vemos el todo, y eso incluye la enorme cantidad de propuestas de teatro argentino que hay fuera de la Argentina, incluyendo allí España. En su caso, señor Pablo Hacker. Bueno, vamos a ahondar en el conflicto con FATE, el cierre, porque es un elemento muy notorio lo que está pasando, pero hay una película más grande, hay un industricidio, y vamos a hacer una radiografía de lo que está pasando en la industria en este momento. Mientras se trata la reforma laboral, se destruye el empleo, y así es imposible, de ninguna manera el que queda despedido puede recuperar su trabajo. Entonces vamos a hacer una lupa en relación a qué está pasando en la industria en este momento bajo el gobierno de Javier Milei. Todos tenemos claro que han ido cerrando miles y miles y miles y miles de empresas, con la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo, pero hasta acá son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. FATE no es una pyme, es una gran empresa con 1.000 trabajadores, prácticamente 920 familias, es la lógica Madana correcta. Quintanilla, gordo. Bueno, entonces es un asunto mayor, porque el plan del gobierno de Javier Milei, que es la destrucción del empleo y su reemplazo, el reemplazo de la producción nacional por la importación, progresa con el costo humano y económico que tiene para las mayorías en la Argentina. En las calles de Buenos Aires, en el Móvil 1, nuestro compañero Martín Suárez. Martín Suárez, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos, Pablo, Marina? Bueno, es la preocupación de todas las centrales obreras, no solamente de la CGT, que hoy estuvimos cubriendo la conferencia de prensa, de que este gobierno está generando mano de obra barata y desocupada, ¿sí? De las dos. La precarización total, que era el sueño húmedo de los 90, que no se pudo llevar adelante del todo cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, y después durante los dos gobiernos de Cristina, que hubo una reactivación económica total, sobre todo en materia laboral, y que después, con estos años que vinimos y que vivimos desgraciadamente todos los que estamos aquí presentes, vemos cómo cayó todo eso, ¿no? De la mano primero de Mauricio Macri y ahora del propio Javier Milei. Y esta es la preocupación central de todas las centrales obreras, que también le están exigiendo no solamente al poder político que dé de baja esta reforma laboral, sino que también la CGT marche mañana. Ya dijo que no va a marchar, pero hay centrales obreras como la CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma, la propia CTA Capital, que va a también estar en las calles el día de mañana. Bueno, un sinfín de organizaciones sociales y políticas que van a participar de esta movilización, y en este sentido apuntan a que la reforma laboral de Javier Milei viene a poner punto final no solo a los derechos laborales, sino a destruir a los sindicatos. Esta es la principal política, el principal arma de Javier Milei, una política antisindical. Destruir los puestos de trabajo es destruir, vaciar a los sindicatos, que sean un cascarón totalmente vacío, que no tengan afiliados, afiliadas, y así comienza este deterioro constante, un círculo vicioso que afecta directamente a toda la masa de trabajadores, pero también los derechos conseguidos durante los últimos 80 años. Le preguntamos a José Pepe Peralta, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y también secretario adjunto de aquí de la CTA Capital, sobre la importancia de que todos los sectores estén manifestándose cuando se debata en la Cámara Baja la reforma de Milei. Decía lo siguiente.
Hemos decidido mantener la postura de paro y movilización cuando se trate la reforma laboral, que no se basan únicamente en la reforma laboral, sino en la ley de los glaciares, en la baja de la edad de imputabilidad. No existe otra metodología más que la movilización popular que refleje en las calles lo que está sintiendo el pueblo. El tratamiento en el Senado al día de hoy se ha notado una mayor conciencia social, entendiendo que esto es perjudicial para toda la clase trabajadora y para toda la clase productiva, inclusive, de nuestro país. José, si bien los trabajadores bancarios son los que mejor mantuvieron sus salarios, sus ingresos, también hubo recortes y despidos, ¿no? ¿Cómo es la situación de tu sector? En estos últimos 2 años, los trabajadores y trabajadoras bancarias hemos perdido alrededor del 10% del poder adquisitivo en términos reales. Por supuesto que hemos estado mejor o hemos perdido menos que el resto o que muchos otros sectores de trabajadores. También es importante recalcar que hemos tenido un ajuste y un achique del sistema financiero y una pérdida de puestos de trabajo de alrededor del 10 al 20% de la masa. A nosotros no nos tienen que explicar nada, ¿no? Una fábrica, la fuerza de trabajo, ¿de quién es? ¿De los patrones o los trabajadores? De los trabajadores. Mirá vos como el establishment sabe, el capitalismo real, puro, neto, de que la fuerza de trabajo está en la mano de los trabajadores, porque tienen los mejores salarios aquellos que mantienen en pie al sistema económico financiero, no solamente de la República Argentina, sino de todo el mundo, que son las entidades bancarias. Por eso los buenos salarios, además de la lucha gremial y sindical, es porque son conscientes desde el propio poder, desde el núcleo duro del capitalismo, de que sin trabajadoras y trabajadores se cae todo este sistema. Bueno, ahí está la lucha de los sindicatos y también un ejemplo a seguir de ponerse duros cuando uno reclama mejoras salariales en todos los sentidos. Mañana van a marchar finalmente estos sectores, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, sectores de organizaciones de base, también algunas organizaciones que pertenecen a la CGT que se van a desprender de la decisión de no movilizar. Sin lugar a dudas, ¿no? Qué fuerte y qué complejo el panorama. Gracias, Martín. A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Crees que va a ser un paro contundente? Bueno, la CGT quiere un paro sin movilización, lo que hemos escuchado a Martín Suárez diciendo que independientemente de la voluntad de la CGT, hay un montón de otras organizaciones que van a marchar a la zona de Congreso, si es que se trata, ¿no? Sí. La reforma laboral mañana en el Congreso. Hay muchos gremios que marchan, FEDU, hay un montón de gremios. AT Capital, por dar un ejemplo cercano. Y que por supuesto consideran que no solo el paro alcanza la presencia en las calles. Pero será contundente, digo, van a pararán. Parará, papá. El tema es que paro hay. El tema es que obviamente. Y no hay transporte, entonces eso colabora con el paro. Ay, no podemos venir. El asunto es que la CGT no hace la movilización tradicional, a lo mejor asustada por los resultados de la última movilización, ¿no? Los 4 que petardearon a la marcha grande y se llevaron la atención siendo infiltrados de el esquema Patricia Bullrich de la seguridad al frente de una columna sin que la CGT tuviera sus propios servicios de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, para evitar que eso ocurra. Ahora, nuestra tarea no es simplemente describir hechos, sino tratar también de pensar en voz alta algunos asuntos. Si acá no se ve el plan maestro, hay un problema grande. Estos no son hechos aislados. Acá detrás hay un plan maestro. Para ejemplificarlo, aquel que va al centro de la capital federal y ya no encuentra en lo que era el barrio latino argentino la distancia que va desde la avenida Callao a 9 de Julio o incluso a 3 cuadras más abajo, hasta la calle Florida, como la capital cultural llena de teatros, de librerías, de bares con discusiones, y lo que ve es una especie de Carlos Paz trasladada a Buenos Aires, con la mitad de la avenida Corrientes convertida en peatonal, con números de entretenimiento liviano, y después prosigue, va a la Plaza de Mayo y encuentra que la Plaza de Mayo está cerrada. Con vallas. Vallada, y si vuelve a la 9 de julio, ve que ha sido cambiada completamente la lógica con el Metrobús. Se dará cuenta fácilmente que las grandes manifestaciones del pasado ya no ocurren, porque no hay emplazamientos donde hacerlas. Claro. Los actos de fin de campaña de 1983, 1 millón de personas a Alfonsín, 1 millón de personas a Ítalo Ludra, aquel del cajón de Herminio, movilizaron a esa zona 1 millón de personas. Es imposible porque ya no hay lugar para el 1 millón de personas con el Metrobús. Las jornadas históricas de protesta en la Argentina, en la Plaza de Mayo, desde el 25 de mayo a 1810 al 17 de octubre, son irrepetibles hoy porque no se puede entrar
al lugar. La avenida Corrientes ya no verá marchas gigantescas de homenaje. Por ejemplo, cuando los presos políticos salieron en 2 ocasiones en la historia argentina al terminar respectivas dictaduras, porque sencillamente ya no se puede marchar por la mitad y se arma un bolonqui de tránsito. Ese, me lo describió alguna vez Horacio González, es el plan maestro para que la capital federal esté desmovilizada y no lleguen multitudes a la zona del poder político. Ahora, ¿cuál es el plan maestro que está aplicando hoy el establishment político a la Argentina? Es la destrucción de las bases simbólicas del peronismo. No solo sus líderes presos, en una hipótesis Cristina Fernández de Kirchner presa y Alberto Fernández preso, no solo sus líderes políticos, es decir, sus últimos presidentes presos, sino también millones y millones de trabajadores que dejan de tener puestos de trabajo, no tienen representatividad gremial, no hay, por ende, protestas en las calles, y el plan de avanzar sin que la sociedad arda se convierte en realidad. Si existió el Cordobazo, que terminó con una parte de la dictadura de Onganía, si existieron grandes manifestaciones obreras, el Rosariazo, el Viborazo, el Mendozazo, en la historia era porque había gremios organizados a pesar de las dictaduras y combativos a pesar de los traidores, Raimundo Gleiser, la propensión de algunos a llegar a un lugar para engordar su cuerpo y sus finanzas. Si la CGT nos llama un paro en estas circunstancias, en que su base de trabajadores la que está completamente afectada y para siempre, es porque de alguna u otra manera representa, aunque sea una transición, a ese sector del gremialismo que siempre convivió con los regímenes dictatoriales, algunos de manera muy, muy evidente. Algunos pariendo hombres que luego fueron funcionarios o estando detrás de los funcionarios, la familia Triaca, por ejemplo, mientras en público lucían como representantes de los obreros, ya habían perdido esa representación, pero seguían ejerciéndola. Si los planes de destrucción del peronismo en toda su dimensión, en la simbólica y en la práctica, progresan, se cumplirá el sueño húmedo que ha expresado en público Toto Caputo. A lo mejor en las elecciones por venir participan en la Argentina 2 fuerzas de derecha. El peronismo ha sido avasallado por una operación política que incluye la satanización de todo lo suyo por los medios de comunicación, los comunicadores a sueldos de esos medios de comunicación y la justicia. Sería la tormenta perfecta. Ojalá todos podamos ver el plan maestro, inclusive los que dentro de este campo, en lugar de combatir al enemigo, pelean con los socios políticos, en lugar de enfrentar en común a lo que se tiene enfrente, están todo el tiempo peleando con los de al lado, incluso con la CGT, que no es el enemigo, sino que no estaría cumpliendo el papel que debería cumplir en estas circunstancias, y así progresa y progresa y progresa la historia. Nosotros peleándose entre nosotros, enfrente un cuerpo gigantesco de poder que está decidido a cambiar la historia argentina, o la historia de la representación popular en la Argentina, tal vez iniciada en octubre de 1945. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre... Es tiempo de resistencias, está claro, y de todo tipo de resistencias. Ya están en venta las entradas para la próxima función de nuestro espectáculo de resistencia poética. Nos contó arrancar con el procedimiento, pero ya se sabe, el mes de febrero, 4 días consecutivos feriados. Ahora, si entras a Alternativa Teatral, verás que ya empezó la gente a comprar las entradas para la función del domingo 1 de marzo a las 20. Yo no sé lo que sé. Con el maestro y director musical Lolo Micucci nos meteremos esa noche en la 8ª función de nuestra propuesta. Saben que hay una historia para contar, unas canciones para cantar y unos intérpretes para admirar. Yo me muero como vivir. Es un espectáculo por el que han pasado las voces más extraordinarias de la escena argentina. Lidia Borda, Julia Senco, Dolores Solá, Cucuza Castielo, y así iríamos sumando y sumando. Luciana Jury, Ariel Prat, Victoria Birchner, voces y voces y voces y voces. Cecilia Milone, voces históricas, voces diferentes, voces de la diversidad. Dicen que me arrastrarán por sobre roca. La canción que define el espíritu del espectáculo es El Necio de Silvio Rodríguez. Nuestra idea es que interpreten temas que no son los de su repertorio usual
voces muy destacadas. ¿Quién va a cantar El Necio en la función del 1 de marzo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La Ferni. La necedad de asumir al enemigo. Porque nuestras invitadas, nuestros invitados a esta función son La Ferni, la gran cantante de rock Nina Portela. Bajará desde el norte argentino para ser parte de la función Micaela Chauque. Yo me muero como... Y en el papel de la voz masculina necesaria para algunos momentos, Alfredo Piro Rinaldi. Qué lindo elencazo. Un elencazo. Alfredo estuvo un día en una función en el público y yo lo tenté para que subiera al escenario e hiciera una cosita improvisada, y ahora no es improvisado. Me encanta. Las entradas siguen siendo baratísimas, no han cambiado de precio y es una decisión que está destinada a que sea nada más que ese estipendio leve, la puerta de entrada de todos a una noche inolvidable. Ayer por primera vez entré en Alternativa Teatral al sector de las opiniones del público, que ya vio Resistencia Poética. Si quieren tener una impresión o tienen una duda, háganse una vueltita por ahí. Muchas gracias a todos los que se toman el trabajo de escribir después, agradeciendo, puntualizando sus emociones. Para nosotros es un honor estar al servicio de un público de cabeza abierta y que entienda de qué se trata esta resistencia. Al final del espectáculo, siempre, terminando las acciones en el escenario, ofrecemos la posibilidad de cantar todos juntos. Vaya si vale la pena hacerlo ayer, ahora y siempre. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y las 15:01 nos parece un buen momento para presentar a nuestro columnista, ex diputado nacional, o sea, diputado nacional con mandato cumplido, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes de miércoles. Mirá el oxímoron. Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Carlos? Mira, me parece interesante destacar un par de situaciones que se viene dando como consecuencia del tratamiento parlamentario de esta ley denominada de reforma laboral. Ustedes ya saben que yo tengo la idea de que es una contrarreforma, no es una reforma progresista, sino lo contrario. Ahora, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Por un lado, se da una paradoja, que esta ley es el resultado no solo de la convicción ideológica del presidente Milei y su gobierno, sino del fuertísimo reclamo del establishment empresario, de las grandes corporaciones, para que se salga esta ley, para que haya una ley que restrinja derechos de los trabajadores, que tiene el propósito, no se trata de un acto moralmente perverso, sino que se trata de plata, como siempre. Todas estas restricciones a los derechos de los trabajadores le generan ganancias a las grandes corporaciones. Van a salir más baratas las indemnizaciones, van a salir más baratas las horas extras, van a salir más baratas las horas comunes, la jornada de trabajo y, por supuesto, el estado de indefensión si se lastima la organización sindical, o sea que los trabajadores pierden poder. Eso también a la corta y a la larga implica mayores utilidades para el sector empresario. Una de las paradojas de estos días es que el ministro Caputo le reprocha a los grandes empresarios que no salieron enfáticamente a apoyarlo. Bueno, insisto, es una paradoja, o no sé cómo calificarlo, porque... O tal vez no se firman las operaciones. Claro, o sea, no le ponen la rúbrica, pero no hay duda que hace meses, para no decir años, que el establishment empresario viene reclamando, demandando y exigiendo que salga esta ley. Ahora bien, para terminar, la otra cara
de toda esta avanzada empresaria es que se ha desarrollado, no voy a decir ha nacido, se ha desarrollado un sector en el movimiento obrero auténticamente combativo que no ha negociado los derechos de los trabajadores por algunas posiciones burocráticas del poder sindical y que ha generado una suerte de nuevo polo de poder en el movimiento obrero, que creo que es un fenómeno interesante y ha presionado para que la CGT finalmente tenga que declarar un paro general, ¿no? Creo que ese es otro acontecimiento político muy valioso propio de una situación muy difícil de retroceso. Sin lugar a dudas, me quedé pensando en que este no es el plan de Milei exactamente, ni de Sturzenegger, sino ni del Toto Caputo, que son los que ponen la cara, sino de Paolo Roca, por mencionar en un empresario muy poderoso a todos los empresarios poderosos. Es seguramente un plan que quisieron aplicar siempre y que recién logran con este gobierno. Pero, ¿con quién nos enojamos? ¿Con los representantes de esos poderes o con el poder en serio? Claro, efectivamente, hay que tener claro que hay un poder en serio, porque a veces cierta cosa de una bronca legítima contra el presidente, contra el secretario de Trabajo, contra Patricia Bullrich, todos los voceros del establishment, los instrumentos del establishment, nos hace perder de vista que el verdadero impulsor de todo esto, ¿quién es? Hay un núcleo social, económico, que son las grandes corporaciones empresarias, tanto la burguesía local, que ya ha perdido todo carácter nacional, y las grandes corporaciones extranjeras unidas han reclamado, y bueno, por ahora la vienen ganando. Veremos si esas reacciones de los trabajadores van a ir creciendo para, en fin, ir creando un polo político que pueda frenar esta ofensiva de las corporaciones, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chao, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, que en su condición de hombre de la cultura y la política al mismo tiempo, nos ayuda a pensar. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Hablando de expertos en el Congreso, el señor Pablo Hacker con nosotros. Bueno, el Congreso, como decíamos, las comisiones están que arden tratando de meter por la ventana el tratamiento mañana en diputados de la llamada modernización laboral. Eso está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora, arrancó a las 14, son 2 comisiones que se reúnen y bueno, si hay dictamen es que pasa a la Cámara, ese es el procedimiento habitual. Mientras pasa eso dentro del Palacio, ¿no? Una reforma laboral. Afuera en la calle pasan cosas muy serias, por ejemplo el cierre de FATE. FATE, hay que decirlo, no cerró con la dictadura, no cerró con la hiper, no cerró en los 90, no cerró en 2001, no cerró con la pandemia, cierra ahora con Milei. Es lo que vos tantas veces decís, esta idea que siempre viene una y otra vez de algunos sectores del poder de destruir el empleo. Pero vamos a mostrar unas imágenes para quienes están siguiéndonos por YouTube y van a escucharlos, por supuesto, los radioescuchas de los trabajadores de FATE que relatan cómo fue el cierre de la empresa. Es interesante en términos comunicacionales que grabaron un video y lo subieron a las redes sociales y que así el mundo se enteró de lo que estaba pasando en el momento en que estaba pasando. Exactamente. En el inicio del turno mañana, cuando los trabajadores tenían que ingresar a trabajar, los de ingeniería que estaban haciendo la parada y compañeros que se iban a reintegrar luego de los 21 días de vacaciones, la fábrica puso un cartel en la puerta de la fábrica que estaba cerrada y que iba a depositar las indemnizaciones a cada uno de los trabajadores, argumentando la situación de crisis que está viviendo por la importación de los neumáticos. Llamamos a todos los compañeros de FATE a venir a la puerta de la fábrica, a defender nuestra fuente de trabajo, a dar una pelea para que estemos todos dentro de planta, dar una pelea como dimos siempre y saber que la fábrica FATE no tiene ninguna crisis, sabiendo que el grupo Maganes es un grupo que tiene un holding económico para aguantar una crisis y los trabajadores no. Llamamos a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios a que vengan a la puerta de la fábrica FATE. Nosotros nos encontramos dentro de la fábrica FATE y vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros. Compañeros, vamos con toda la fuerza
a defender nuestro derecho, a defender nuestra fuente laboral, que Madane no tiene ninguna crisis y nosotros los trabajadores la estamos pasando mal. No corresponde que nos hayan notificado como nos notificaron, eso es un acto totalmente desleal y tenemos que salir a defender nuestros puestos de trabajo y a nuestra familia. Bueno, los mismos trabajadores contándole a la sociedad a través de las redes, porque hay que decirlo, al principio fue la forma en que todos nos enteramos, de esta crisis de FATE, una empresa importantísima que produce neumáticos, que es uno también del corazón de la industria, así como la metalmecánica, la automotriz, que son todas, las veníamos contando, autopartes que vienen muy dañadas. Por eso, a ver, en lo que va del gobierno de Milei son 22.000 empresas. Las que cerraron, ¿no? Las que cerraron. Recién yo le preguntaba a Juan Carlos Junio, ¿tenemos que enojarnos con los esbirros del poder que hacen lo imposible por quedar bien o con el poder real? Los trabajadores nombran al dueño real de ese poder, que es Julio Madanes Quintanilla. Un tipo que tiene un montón de dinero y un montón de empresas. Es el hombre más rico de la Argentina, es el dueño de Aluar. En el 2022 se fue a vivir a Barcelona y su patrimonio está estimado en $1.600 millones. ¿Por qué digo? Que tiene un holding además, claro, ¿no? Como que esta empresa tiene un amparo atrás. Claro, los trabajadores dicen, no es que el señor pierda plata todos los días, es que esta empresa le está haciendo deficitaria ahora y en lugar de apostar a la propia empresa o de mantenerla, lo que hace es cerrarla y joder a sus propios trabajadores. Lo que se llama espalda, ¿no? Un tipo que tiene espalda anchísima. El laburante que se queda sin trabajo acá, en este contexto, no tiene forma de reinsertarse o es muy difícil que se vuelva a reinsertar en el mercado laboral. Son casi 60.000 puestos de trabajo en la industria perdidos en lo que va en la era de Milei. Recuerdo hace mucho tiempo hablando en este mismo espacio sobre la desocupación y sobre el miedo que registraban varias consultoras de muchos trabajadores a perder el laburo. Bueno, esa pesadilla se está volviendo real cada día, porque lo que está pasando mientras la reforma avanza, esta reforma que hay que frenar de toda forma posible, lo voy a seguir diciendo porque es un avance tremendo de los empresarios y un retroceso de los laburantes, tiene este correlato en el día a día de miles de empresas. Por ejemplo, solamente pymes 900 cerraron en 2025, pero cuando ya las empresas más grandes tienen problemas es porque el asunto es realmente serio. ¿Qué es lo que venimos hablando, no? Una crisis sobre otra crisis, capas de crisis, que después son casi imposibles de remontar. Pero escuchemos a Alejandro Crespo, que es el titular del SUTNA, el sindicato del neumático, opinando sobre justamente lo que sucedió esta mañana. Hay que entender la magnitud de esta situación. Es una fábrica que tiene 80 años produciendo neumáticos, que ha atravesado todas las etapas del país y en este momento, cuando venían los trabajadores, una parte, porque está de vacaciones, a acercarse a las 6 de la mañana, a brindar su mano de obra, que es la mano de obra que generó uno de los holding económicos más grandes del país, que tiene a Aluar, la fábrica de aluminio más grande de América, a Futaleufú, a los campos eólicos, al manejo de la energía, todo construido por la mano de obra que salió de esta fábrica, que fue concesionada cada una de esas empresas por medio de la fábrica FATE. Hoy cuando llegó se encontró con apenas unas líneas diciendo que la fábrica cerraba y se quedaban sin trabajo cientos y cientos de familias. Cientos y cientos de familias que incluyen a los compañeros del SUTNA, que brindamos la mano de obra directa, a los compañeros de limpieza, a los camioneros, a los repartidores, a todo lo que implica un arco enorme dentro del cordón industrial más grande del país, que es el de Zona Norte, a días de una reforma laboral. Este es el ejemplo del país que vamos a tener los trabajadores si no salimos a defendernos. Acá en el neumático vamos a hacer todas las acciones necesarias, posibles e imposibles para lograr que cada uno de los compañeros vuelva a su puesto de trabajo y se reabra esta fábrica, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Bueno, escuchábamos a Alejandro Crespo, titular del gremio del SUTNA, y esto es lo que estábamos contando siempre en esta columna, y gracias al aporte también de Valentina Castro, que todos los días hace un resumen muy importante de lo que está pasando a nivel económico general. Esto es la reprimarización y dependencia externa, ¿no? Tenemos el impulso que viene de la mano del agro, la minería y el petróleo, que son además industrias que son muy bajas en la generación de empleo, muy, pero muy bajas, y una baja creación del empleo de calidad.
esto es lo que se ve en este momento, cuando sectores que crecen al ritmo del 20%, como puede ser la extracción minera, petrolera, esos sectores, el agro, tienen un repunte muy fuerte. La industria que genera puestos de trabajo de calidad, que tantas veces la derecha dice, ¿cuántas veces escuchamos decir que los privados generen el verdadero empleo que importa, que es el empleo, no? Es una falsa dicotomía Falso. público-privado porque Totalmente. está integrado. Mirá, si no estará integrado, lo que dicen los mismos trabajadores de FATE, ¿no? Que esto es un holding de empresas y que la mano de obra es argentina y que después la plata se la sacan para afuera. Absolutamente, que la fuga de capitales, que es la otra pata de esta cuestión. Pero siempre te dicen que es el empleo privado el que genera que la economía crezca. Bueno, ellos destruyen el empleo privado, además de que destruyen el sector público. Entonces, el resultado de todo esto es el desierto mismo. Escuchemos a Alejandro Crespo nuevamente hablando de cómo fue que llegamos a esta situación, porque al permitir Milei el ingreso de productos importados, obviamente se va a destruir el laburo nacional, que es un poco más, un poco menos lo que decía Caputo. Yo no compro ropa acá. Yo no compro ropa acá, yo compro ropa afuera, pues más barata, porque sí, no le interesa en absoluto la creación de laburo y lo que le pasa a toda la sociedad. Pero además hay un asunto, la ropa que compra afuera, Caputo, a lo mejor está hecha en una factoría en Taiwán donde sobreexplotan a personas sin una capacidad de defensa. En la Argentina, el que trabaja en una fábrica textil, hasta acá tiene derechos laborales, hasta acá tiene empleo en blanco. Mañana. Y lo que se propone con ese ejemplo de cheto imposible de emular por nadie, porque nadie puede comprar toda su vestimenta afuera, en realidad está dando un sostén ideológico a una decisión que es ir a por el empleo formal, porque además, reitero, ahí están las bases políticas de la oposición. Y entonces cuando cierran una fábrica y se crea un polo de gente desocupada ya sin representación gremial, lo que están haciendo también es afectar la base estable política del peronismo o cualquier otra oposición. Tenemos una situación en el país donde hay un ingreso indiscriminado de neumáticos de cualquier tipo, accidentes en la ruta todo el tiempo, porque se usa cualquier tipo de neumático, que es un elemento de seguridad, sin ninguna precaución. Y en eso se agarran las multinacionales y las grandes fábricas para reemplazar la mano de obra por importación. Ellas mismas siguen ganando dinero. Ningún balance le dio negativo a ninguna de estas fábricas. Ahora, la solución es posible, porque por un lado tiene la espalda para hacerlo la patronal, y por otro lado hay un gobierno que tiene que tomar medidas para que no sea todo el pueblo trabajador el que se quede sin trabajo. En este país las indemnizaciones duran lo que dura un hielo en el desierto. ¿Dónde la van a poner? Si estas fábricas dicen no poder moverse económicamente acertadamente, le vamos a dar a un emprendimiento como en los 90 a los parripollos o a los remises. Bueno, es eso. Si vos importás, pasa esto, ¿no? Los parripollos, mirá, todo esto me es un revival de los 90. Tan 90 que duele, ¿no? Es que ya pasó muchas veces, en los 90 lo tenemos más fresco, también pasó en los 70, ¿no? Recordemos que una parte muy importante del aparato publicitario de la dictadura que destruía el empleo nacional era insistir en la apertura. Antes estábamos cerrados, ahora nos abrimos al mundo. Cada vez que 30 años de estatización, dice Martínez de Oz. Nos abrimos al mundo, pasan lo que pasa. Esa lógica en que achicar el Estado es agrandar la nación. Y lo que ocurre es exactamente al revés. Cuando achicamos al Estado, achicamos a la nación. Y mientras Capital Humano, ese nombre tan tremendo que tiene, ¿no? Ahora el ministerio que digamos, agrupa varios ministerios, digamos, se mete en el tema dictando la conciliación obligatoria, pero eso no resuelve el tema de fondo. Por supuesto que no. Porque ¿qué puedes hacer ahí? En 15 días arreglar, indemnizar. El laburo no está. O sea, no hay ventas, no hay productos. 920 vidas, ¿no? Exacto. Personas, gente que se queda sin su ingreso, su alquiler, sus hijos. Son familias, pero además el nivel adquisitivo de esas personas en el lugar donde vivieran reproduce todo un esquema de crisis. Se derrama sobre el carnicero, sobre el panadero, sobre el dueño de un supermercado. Se derrama, porque el que gana dinero lo gasta en una sociedad. Cuando ese dinero deja de estar, también salen perjudicados aquellos que no se nombra, que son los que viven de las personas que pueden consumir. O mismo a los que le vendían los neumáticos también. Hay un cartel que compartí, a lo mejor lo inventó alguien, a lo mejor no, en la puerta de un restaurante que dice: entrá a comer acá porque si no nos morimos de hambre los dos, vos y yo. Bueno, la provincia de Buenos Aires y su gobierno está, por supuesto, terciando en el conflicto, porque esto además ocurre en San Fernando. Son decisiones que toma San Fernando Tigre. Claro, en San Fernando. La provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, en zona norte.
Y entonces termina afectando a los bonaerenses que, sin comerla ni beberla de una decisión digamos, de apertura del gobierno nacional, terminan en conflicto. Así que vamos a escuchar al ministro de Trabajo, Walter Correa, que estuvo con Bonavita hablando por teléfono, justamente refiriéndose al conflicto en FATE. Es muy triste lo que le está sucediendo a los compañeros y las compañeras, los trabajadores y las trabajadoras de FATE, de un día para el otro quedarse sin trabajo, ¿no? ¿Ustedes en la provincia cómo se enteran? Mira, nosotros nos enteramos por los compañeros, no había ninguna notificación de la compañía que iba a suceder esto. Sí venimos trabajando con el sector porque tuvimos conflictos en Pirelli, también tuvimos conflictos en Bristol, y la verdad que una situación sumamente compleja, a un proceso de industricidio que lleva a cabo las políticas de extrema derecha del presidente Milei, pero no con esta situación tan compleja y tan tremenda para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es eso, lo que decía Correa, que tienen este conflicto que, como decía yo, sin comerla ni beberla, tienen que salir a terciar, a tratar de manejar. Son 920 familias en la provincia de Buenos Aires que tienen que ver mañana cómo hacen para seguir dándole de comer a sus familias. Entonces el tema es acuciante, pero además no es obviamente FATE solamente, son, como decíamos, 22.000 empresas, miles de empresas pymes. Ahora en La Pampa cerró otra, 200 personas fuera. Todo el tiempo es una reproducción diaria, ¿no? Es un cotidiano esto del cierre de la fábrica y un montón de despedidos. Lo que pasa que todo bien con la macro y el modelo económico, pero también estas microvidas, ¿no? Sí, además la macro no, para nada está funcionando. Para cerrar esta columna, escuchemos nuevamente a Alejandro Crespo contando qué es lo que sucede con las audiencias con justamente el Ministerio de Trabajo bonaerense. Sabemos todos que nos encontramos aquí ante esta situación salvaje que está corriendo por todos los medios. Lo que vamos a comunicar rápidamente a todos los trabajadores, a todos los medios y a todos los que se han acercado es que tenemos una serie de comunicaciones de audiencia para tratar los temas que están pasando en las carteras administrativas. Nos vamos a conectar porque van a ser virtuales. ¿Se comprende eso, compañeros? Vamos a conectar de forma virtual. El eje que tenemos nosotros en cada una de estas audiencias, y hablo con los trabajadores particularmente, es la reapertura de la fábrica y la protección de los puestos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Así que vamos a esta audiencia bajo el carácter de la protección de los puestos de trabajo, de la reapertura de la fábrica, de la ilegalidad de estos hechos, y bajo esas condiciones vamos a estar entrando en cada una de las audiencias. Ahí Crespo explicaba cuál es el plan de lucha. Para cerrar, digo, el resumen de lo que está sucediendo es la reprimarización y dependencia externa, la baja creación de empleo de calidad y la inversión anémica. O sea, esto es lo que está pasando en la industria y en la economía argentina mientras te venden que están ordenando la macro, ¿no? La tapa de la revista Forbes, la edición argentina de la revista de los ricos y famosos, muestra quién es el dueño de esta empresa, como el dueño de Alvar, Javier Madanes. El país que siempre soñé. No sé si se refiere a este país, el país libertario o no, pero estoy mostrando la publicación que hizo uno de los exégetas de la comunicación del mileísmo, el gordo Dan, criticándolo, acusándolo virtualmente de cobarde por cerrar la empresa ante la marejada de importaciones. Dice que es el número 12 en la lista de los más ricos de la Argentina, con sus 1.600 millones de dólares, y que fue un beneficiado de los subsidios de los gobiernos populistas, y que ahora se cagó ante las importaciones y cierra una empresa legándole un programa de problemas al gobierno de la nación que está por aprobar las leyes que reducen las condiciones de dignidad en el trabajo en la Argentina. Todo este cosmos, porque ahora el tipo Madanes debe de estar diciendo, a mí me critican los mileístas, claro. Y lo critican, es verdad, porque quieren que él banque las políticas de su propio gobierno, aunque usted no lo crea. Yo tengo para sumar una cosa que decía Máximo Kirchner en el 22. Sí. ¿Querés que lo sume? Por favor. Y mientras vos lo buscás, yo digo una cosa. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Que ya dijo todo esto. 3 turnos trabajando FATE, y así todo había paros por ganancias. Recordemos eso. Máximo Kirchner, todavía presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, decía esto.
Y también me contaba cómo muchas veces aquellos que ni saben los nombres de sus trabajadores y sus trabajadoras, y que cuando pueden, digamos, ir en contra de su propio país que los volvió empresarios, le suben todo el día el precio del aluminio, como hace Aluar, o como hace Terbium con la chapa de hierro. No conocen el nombre de nadie, siempre se quejan de nuestro país, y este país es el que los volvió empresarios, Son Maganes Quintanilla en Argentina, porque los argentinos y las argentinas los hicieron grandes. Y sería bueno que un día, en ese sentido, recuerden eso y tengan un poco más de sentido, de identidad y también de agradecimiento, porque es bueno ser agradecido en la vida y es bueno ser un buen ser humano. Creo que probar con esas cosas nunca está de más. Está muy agradecido, Madanes. ¿Saben cada vez que va a cobrar los intereses de una fortuna de 1.600 millones de dólares en los bancos en que los tiene? A esos 1.600 ¿Quién millones. pudiera ser tu hija, Madanes Quintanilla? Bueno, hablando de todo, un día la madre del diputado nacional Máximo dijo en público: los empresarios sí la hicieron con pala durante nuestros gobiernos. La levantaron con pala. La levantaron con pala, que el dinero lo levantaron con pala, y ahora tiene razón entonces el gordo Dan, se cagan ante la importación y cierran las empresas. Hablando del retorno a los 90. Olor a goma quemada. Rafael Amor.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Este fin de semana, el sábado, en La Boca, en el Galpón de Catalinas, se viene Ariel Prat y su Carnaprat. ¿Sí?
El Galpón de Catalina es un sitio completamente histórico del teatro y la música en la ciudad de Buenos Aires. Queda en la avenida Pérez Galdós 93, en el corazón de la Boca. Ariel Prat es una figura central de la relación de la música popular, la murga, el carnaval y los ritmos de los afrodescendientes. Y como vive en España una parte del año, en este verano en Buenos Aires está en acción. Acá está grabando su nuevo disco, nos contó. Y nosotros queremos facilitarle a los oyentes de la radio la posibilidad de ser parte del espectáculo. Saben que va a ser grande, con murgas, con presentadores, me incluyo entre los presentadores. Entonces esta tarde vamos a sortear 2 pares de entrada a aquellos oyentes de la radio que estén en condiciones de el sábado a las 21 ir a la Boca. La línea de oyentes, ahí pueden participar, whatsappeando, es la del 11 32 00 0530. Solo conocer el lugar que es una de las grandes sedes del teatro independiente y popular de la ciudad de Buenos Aires, vale la pena la excursión si uno vive lejos. Ni les hablo de los choripanes de la Puerta, rubro aparte, ¿eh? Buenísimo, la Puerta te doy fe, recomiendo. Así que estaremos. Fuimos a ver al Tata Cedrón y a los choripanes de la Puerta. Exactamente. Fuimos a ver a Teresa Parodi y a los choripanes de la Puerta. Iremos a ver a Ariel Prat y a los choripanes de la Puerta. Tenemos la sensación de que sin nosotros los choripanes no la pasan bien, así que vamos a visitarlos de vez en cuando. Los amantes de la Boca, entre otros grupos claves de la escena de la murga de la ciudad de Buenos Aires. La murga que resiste, que aguanta, que dice, que canta. Y el carnaval de la ciudad de Buenos Aires, que tiene cosas para decir. Los que no puedan participar del espectáculo, las entradas se venden, reitero, por alternativa teatral. Tendrán luego la crónica aquí en nuestro programa y en otros programas seguramente. Y si no, pueden tomar mate. Si tomamos mate, ¿qué yerba elegimos aquí en la radio? Tomamos yerba mate de la buena, Carlos, porque este matecito sí que es la buena. Ah, es verdad, estamos procediendo a la experiencia con la buena, ¿eh? Convídeme uno, por favor. Por favor, cómo no, una... si acá lo que nos gusta es compartir, mientras otros escatiman, y mientras unos escatiman y por otros lados escasea, acá compartimos entre compañeros yerba mate la buena, que es la que toma acá la radio Somos Radio, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve un montón. ¿Qué tiene de ventaja esta yerba? Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio y siendo libre de gluten. Con yerba mate la buena, toma mate y seguí escuchando la M530 para el mejor mate, la mejor yerba. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. 15:39, sí, mañana hay sesión, habrá paro total, el título de esta hora, nosotros proseguimos en el programa. Así es, Carlos, te contaba que Manu Fanego, un gran artista nacional, hace modelo vivo muerto con su histórico grupo Bla Bla, en Cava, acá el 25 de febrero, el 1 y el 8 de abril, a las 22 horas en el Teatro Metropolitan, pero después van a ir a La Plata el 13 de marzo a Banfield, el 14 de marzo y el 27 de marzo a Avellaneda. Y después se van para España. Para contarnos eso y también de la segunda temporada de Le Frigo de Copy, está con nosotros Manu Fanego, a quien tenemos el gusto de saludar. Hola Manu, Marina Glesser, Carlos Polimeni, Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la Somos Radio, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Mari, Pablo, ¿cómo les va toda la audiencia? ¿Cómo va? Buenas. Hola. Manu, Buenas. qué lindo verte y saludarte, y nos ponemos muy contentos que se van para las Europas con los Bla Bla y ya agotaron Barcelona. ¿Cómo es esto? El Teatro for Export. Y bueno, mira, yo te explico. El Teatro for Export, nosotros es la primera experiencia que tenemos fuera del país, excepto por Uruguay y algún otro festival que nos han invitado. En este caso es un encuentro con un lugar medio que hace mucho soñamos con ir, que es España, que de alguna manera
por tener gente amiga viviendo allá y por uno también haber sido casi el único lugar de Europa que uno ha visitado, no sé, es como significativo poder ir y sembrar ahí una pequeña semillita, que es el caso, y que lo hacemos porque nos invita la gente del Encuentro Argentino de Teatro que se arma en Barcelona, y nos ayudaron muchísimo a armar estas fechas en Barcelona, y que nosotros aparte podemos también armar y gestionar, articular otras funciones en Madrid y en Menorca y en alguna otra ciudad, sí. Ya le decimos a la gente que hay alguna gente que está en Menorca y en Madrid, 24 de abril en Menorca y 28 de abril en Madrid. Exacto. Y para nosotros es una gran sorpresa que se agoten esas entradas. Claro. Porque nada, no nos imaginamos que iba a pasar tanto tiempo antes, y bueno, es una buena premonición de lo que va a suceder, o a nosotros ya nos pone en un lugar muy, muy lindo. Te lo iba a decir al uruguayo, merece. Escuchame una cosa, Manu. Y Le Frigó de Copy con la segunda temporada, los jueves a las 12, los jueves a las 22 en el Picadero. Y ese también es otra nueva temporada de algo que surgió el año pasado, una propuesta muy particular y muy tentadora, magnética, alocada. Es una obra que Copy, de alguna manera yo siento que hay una síntesis de Copy en esa obra, quizás por ser unipersonal, quizás por ser una obra que él mismo actuó en el momento en que la estrenó en 1982, si no recuerdo mal. Trae para este momento, me parece, una circunstancia bastante dolorosa y de sesgar o de reducir ciertos derechos conquistados. Es un buen momento para poner estas palabras y esta obra, digamos, a rolar, para hablar sobre la identidad, sobre la salud mental, sobre la soledad, sobre los mundos dentro de un que se van construyendo a través de los años. Y en este contexto me parece importante abrir mundos posibles. Y Copy un poco en esta obra trae algo de eso. Sí, Copy abre claramente, ¿no? En su metáfora y en su poesía, ¿no? Por ahí no de forma lineal, pero sí para que el espectador tenga que hacer el trabajito de poder interpretar. Imagino que en tu despliegue debe ser divertido también, ¿no? Sí, porque aparte es alguien que se pelea con él mismo. Entonces hay mucha gente que me dijo, no, porque era un gorila o era antiperonista, y creo que eso hoy día es un acierto de colocar una voz tan disímil al progresismo actual, que sin embargo habla en síntesis de una crítica contra su propia clase, que es una clase alta. Recordemos que Copy un gorila con autocrítica, decís que el progresismo se derechizó un poco y que entonces traer al gorila con autocrítica viene bien para el momento. Sí, lo del progresismo se derechizó, no lo di, no es que me estoy refiriendo a eso en particular con el comentario. Sí que hay un progresismo que no está encontrando cuál es el hilo de conversación, y me parece que venga alguien que no se percibe progresista en los términos que el progresismo se postula, y que traiga con él una crítica tan cruenta al modelo de vida que su familia pregonó, me parece muy positivo para que mismo esa clase social pueda percibir que tiene muchas cosas para resolver en cuanto a la salud mental, en cuanto a los peldaños donde se coloca, en cuanto a la identidad,
que porta y a las identidades que niega. Creo que está bueno para charlar sobre eso. Para el que no lo supiera, recién lo ibas a decir y creo que nos sobrepusimos. Coppi era hijo del fundador del diario Crítica, de Raúl Natalio Botana, es decir, un personaje muy emblemático, y tal vez tuvo que vivir fuera de la Argentina porque su familia no aceptaba su sexualidad. Tal cual. No lo aceptaban a él. Y me parece que eso hizo que si bien sea naturalmente, si se quiere, o digamos de cuna de derecha, el tipo se peleara con todo eso, y que en su poética, en su arte, en su obra, muestre algo que ahora nos conviene también recapitular y volver a repasar, y volver a decir, mirá, no toda la gente de derecha tiene una idea tan de derecha. Claro, me gusta. O también puede postular otras ideas. Me gusta, Manu, eso que decís, me gusta mucho. Como o el que se autopercibe de progre y de izquierda, por ahí cuando hace, ¿no? Total. es más otra cosa que lo que está diciendo que es. O sea, sí. ¿No? Sí, creo que estamos viviendo un momento de una ¿cómo se dice? Una crisis, ¿no? Un cambio muy potente en cuanto a esos paradigmas políticos partidarios que nos gobernaron durante muchísimo tiempo, que era, el otro día, yo me acuerdo que cuando yo era chico se decía, peronista o radical. Sí. Ya, ahora ni siquiera vale esos antagonismos. Que esas categorías están obsoletas, decís que peronista y radical están obsoletas. Estamos hablando con Manu Fanego. Al menos radicales quedan pocos que lo digan con orgullo. Sobre todo. Y también algo que vos decís, Marina, que hoy día se autopercibe peronista, cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Bajo qué fundamentos? Más allá del título, que puede ser muy lindo y que te acomoda en lugares, o que te gustaría ser así, más así, en algún punto. Pero no sé, me es difícil a mí también colocarme en un lugar peronista. A mí me cuesta, siendo de cuna peronista y habiendo mamado todo lo que... tu papá peronista. Mi papá peronista y una cuna y una enseñanza, y yo leí algunos libros, no quiero decir porque aparte no soy muy leído, pero sí leí algún libro de Pepe Rosa, del revisionismo histórico. Sí tengo como una visión que tiene más que ver con el peronismo, pero hoy día ya están todo el balurdo que ya no sé dónde, no, me parece que más que no saber, no sirve. Hay algo de eso, hay algo de esa plataforma que en otro momento servía, que hoy no sé si sirve. No nos sirve ni a los peronistas ni a los radicales. Tal vez por ponerlo en síntesis. En relación a Coppi, el peronismo y la representación teatral, a mucha gente se le quedó grabada como durante el gobierno de Mauricio Macri en el Teatro Nacional Cervantes se estrenó una obra, La Evita de Coppi, en que en el original Evita era un travesti, y en las discusiones políticas que están en el seno de la obra, Evita aparecía como una mujer completamente cargada de ambiciones, dañina para la historia de la Argentina, ¿no? La obra se llamó originalmente desde el 70 Eva Perón. A lo mejor a gente que le hizo ruido eso. Sí, puede ser. Yo, la verdad que también leí algún escrito, no me acuerdo ni de quién, ni cuándo, ni cómo, pero que hablaba que también era una reivindicación a una Eva Perón travesti que se animaba a romper con todo lo que ella misma había establecido de alguna manera, como una especie de, qué sé yo, no sé, el arte es el arte y por algo es arte y por algo es rompe esquejes, ¿no? Separado de la realidad, y hay que separarlo también de la realidad, porque si no yo no podría representar a Coppi, o se empezarían a mezclar cosas que, o uno diría Borges qué mal escritor, o empezaría a decir cosas que son pavadas, en definitiva, porque hay que saber valorar lo que es un rebote poético de lo que es
algo más guiado o que tiene más que ver con algo más lineal y directo. Es verdad. Me parece que Ya en que- el caso de... Ya que se coló el nombre de tu padre, la presencia de tu padre en tu vida y en tu formación, Daniel Fanego murió en septiembre de 2024, es decir, ayer nomás. ¿Cómo metabolizás, cómo avanzás en la vida con su recuerdo? ¿Qué pasa con tu duelo? Yo me siento muy bien con eso, me siento muy acompañada por él en una forma etérea y en mi corazón, se diría, en una mala poesía. Yo siento que algo de él, algo no, mucho de él queda todavía rebotando por ahí, y algunos botes me los como yo, otros van para otra gente, y está de alguna manera muy presente cada vez que estoy en una bambalina por salir a actuar en un escenario, y golpeo la madera del escenario, ahí está el fantasma de mi viejo acompañándome, junto con todos los otros fantasmas del teatro que Viven ahí. están presentes en ese momento, en ese lugar, en ese campo quirúrgico del escenario. Manu, qué lindo es escucharte y ir a verte también en esto del Frigó de Copi los jueves a las 22 en el Picadero. Me imagino que los Bla deben estar excitades con el tema de irse para las Europas y cumplir este sueño. Son una banda grande. Y de hecho nos estamos guardando unos días para ir en medio viaje de egresados a vacacionar a algún lugar. Sí, para nosotros es como nuestra primer salidita, ¿viste? Claro. Bueno, si están en Menorca no vas a tener mucho obstáculo para encontrar lindos lugares para vacacionar. No, estamos así como muy fascinados con el hecho de poder viajar y de poder viajar laburando. También yo no me acostumbro y tampoco me quiero acostumbrar, ni quiero que se me pase el asombro que me causa haber nacido como un grupo de amigues que se juntan a hacer teatro a la gorra, y que de a poquito y sin apuros la cosa va creciendo, va leudando Desde el pie. y contrario a lo que muchas a lo que mucha gente tiene en la cabeza, y a lo que en general la sociedad, ¿no? Que el artista es un muerto de hambre, o que no se puede vivir del arte, o que la actuación es un laburo por rachas, que lo es, porque uno no tiene un sueldo nunca. Son muy contados los momentos donde uno tiene un sueldo en esta profesión. Son rachas, son funciones. Si no viene gente, vos no cobrás. Si un actor se enferma y no hacemos función, vos no cobrás. Sí, o sea, realmente dependemos muchísimo de muchísimos factores para poder sostenerse uno en la vida, que cada vez está más cara. Y que nosotros hayamos podido formar un grupo de personas que nació del independiente y sin apuros por vivir de esto, porque nunca lo tuvimos, y siempre nos dimos lugar como grupo que tenga a poder hacer otros laburos individuales que nos dieran de morfar. Entonces es un sueño realmente crecer con esta banda de amigues y que la gente siga llenando los teatros, y en este caso un teatro de la calle Corrientes. Estamos en el Teatro Metropolitan, que es una sala que tiene 800 personas, y todos los miércoles estamos llenando. Sí. Es algo que para nosotros es un regalo que nunca imaginamos realmente. Merece. Bueno, yo voy a presumir que lo sigo desde antes de que toda la gente vaya a la calle Corrientes. Así que me pone muy contenta todo esto que charlamos, y es un placer siempre hablar con vos, Manu Fanego. Te agradecemos este ratito de conversa y nos vemos pronto, amigo. A ustedes, amiguitos, que estén muy bien y gracias por llamar. Abrazos para vos. Una última duda. Cuando dijiste que en la ceremonia de ingresar al escenario o al teatro tocas madera y pensás en tu papá, siempre tengo una cábala, si se quiere, o una ceremonia o un ritual antes de salir a escena, o cuando
en toda esa previa. En realidad no es antes de salir de escena, sino cuando llego al teatro, siempre hago como un knock knock en el escenario, como si estuviera golpeando la puerta y pidiéndole permiso a todos esos fantasmas para habitar ese campo. Muy lindo. Bien explicado, gracias. Gracias. Abrazos. Beso enorme, hermano. Hagamos un knock knock nosotros Sí, dale. acá. Gracias. Qué linda. Para persona. invocar todos los fantasmas que nos habitan. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y sobre la recta del final, ¿qué nos queda, Pablo Hacker? Bueno, sobre el final vamos a ver y escuchar un video de 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunciando en FATE, en San Fernando. No te puedo creer que ya dijo todo esto que iba a pasar. En la fábrica hoy está cerrando la inversión de $230 millones justamente para duplicar la producción, generar puestos de trabajo y que Argentina dejara de importar lo que podía fabricar. Escuchémoslo. Javier, que estamos inaugurando hoy y qué tenemos que ver desde el Estado Nacional con esa inauguración. A ver. Muy buenas tardes, señora. Bueno, aquí estamos contentos, pero fundamentalmente muy orgullosos. El año pasado nosotros a el dueño, Madanes Quintanilla. Comentamos que entramos en un plan de expansión para duplicar la capacidad de la planta de FATE, perdón. Aluar es su otra empresa. Se confundió un fallido. El holding. Bueno, esto es FATE. Lo de Máximo, no tiene ni idea. Es el dueño. Duplicar la capacidad que tenemos instalada, la comenzamos el año pasado y estamos inaugurando la primera etapa. Ya tenemos invertidos más de $100 millones en este proyecto. La inversión total va a superar los $250 millones y al final de la inversión esperamos estar en condiciones de abastecer prácticamente la totalidad de la demanda del mercado argentino. Queremos agradecer en particular la colaboración, el apoyo del gobierno nacional, a través de los fondos del Bicentenario, bueno, ha participado con esto. No le pusieron auriculares a Javier. Javier, contanos que se tratan de las gomas radiales para autos y para camiones y colectivos, porque si no, no saben de qué se trata la fábrica. FATE es la fábrica de neumáticos nacional más importante junto a dos extranjeras, y la fábrica que estamos inaugurando es de llantas radiales para camiones y colectivos. Una ecuación que cierra como el programa, llanto, ¿no? me da llanto. Retirás el Estado, retirás el apoyo del Estado, las empresas se caen, se importan neumáticos, se pierden lugares de trabajo y nadie tiene nada que festejar. No es tan complejo, ¿no? No es tan complejo. No es tan complejo. Pasa que hay ganas de hundir este país.
No, de no quererlo directamente. De no quererlo. Carísimo nos sale vuestro odio, carísimo. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.